Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema La gloria del nuevo pacto, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al capítulo 3, verso 18. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos conduzca a un entendimiento completo y a realizar tu voluntad para la gloria de tu nombre. Señor, te pedimos tu bendición por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo termina el segmento anterior diciéndole a los hermanos que aquella persona que le ha ofendido y de una manera indirecta también a los corintios debe de ser perdonado después de que toda la iglesia lo disciplinó. Comentábamos la vez pasada que es importante que nosotros empecemos este año perdonando a todos aquellos que nos han ofendido y también buscando el perdón de aquellos a los que hemos ofendido. Seguidamente Pablo habla acerca de que nosotros, los hijos de Dios, somos como un perfume grato delante de la presencia de Dios, un perfume de incienso que el sacerdote Cristo presenta ante el Señor. También Pablo va a decir que el Evangelio también es un perfume grato, un perfume de vida. Y finalmente Pablo habla en el capítulo 3 de el nuevo pacto que se estableció a través de nuestro Señor Jesucristo, un pacto de victoria, un pacto de gloria. Y lo compara Pablo con el pacto que fue dado al pueblo de Israel a través de las manos de Moisés. Así que, aunque son dos temas diferentes, los vamos a ver englobados en el tema general de la gloria del nuevo pacto. Así que leamos. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje. En la época antigua, los guerreros importantes de Roma, los generales que llegaban victoriosos de las guerras contra los pueblos que no se sujetaban a la autoridad de Roma, cuando llegaban estos en la capital del imperio, se hacía un desfile victorioso llevando consigo a los prisioneros de guerra. Aquí Pablo gozosamente está diciendo que nosotros los cristianos somos como esos guerreros vencidos que vamos en el desfile victorioso de nuestro Señor Jesucristo y que por medio de nosotros el Evangelio, el mensaje del Señor, se da a conocer. El cual, este Evangelio, se esparce por todas partes como si fuese un aroma agradable de un perfume. Porque nosotros, dice Pablo, los cristianos, somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Hay que recordar que el Señor Jesucristo, uno de sus ministerios, además de ser profeta y ser rey, es ser sacerdote. Y como tal, Él presenta al Señor Dios un incienso agradable. Y ese incienso somos nosotros. Y que este olor agradable de incienso se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. ¿Por qué? Porque en el momento en que estas personas se presenten ante el juicio de Dios, nuestro testimonio, que es como el aroma de un incienso para nuestro Dios, nuestro testimonio va a ser una prueba fehaciente de que el Evangelio había llegado a las puertas de esa persona y lo rechazó. Es una prueba fehaciente de la gracia de Dios que fue rechazada. Y por lo tanto no tendrán excusa
y este aroma para ellos, para los que se pierden, es un aroma de muerte. Y dice Pablo, pero para los que se salvan, este aroma de este incienso es una fragancia que les da vida, porque vieron el testimonio, escucharon el Evangelio, creyeron a nuestro Dios y entregaron sus vidas a la gracia de Él. ¿Y quién está capacitado para esto? Pablo está diciendo, ¿quién está capacitado para poder dar a conocer este Evangelio tan maravilloso, tan glorioso? Sin embargo, Dios nos ha dado esta misión. Y es verdad, nosotros nos tenemos que capacitar para compartir este Evangelio. Pero por mucha capacitación que tengamos, no abarcaremos toda la gloria de este Evangelio y poderlo compartir. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra labor. El Espíritu Santo es quien se encarga de revelar esa palabra que nosotros damos, revelar a la persona que escucha y llegar a creer en su corazón esta palabra, arrepentirse para con Dios y entonces nacer de nuevo, llegar a ser una nueva criatura y glorificar y servir a nuestro Dios. Nosotros, dice Pablo, no andamos negociando con el mensaje de Dios. Aquí Pablo cambia de tema, porque en aquellos entonces había líderes, pastores, misioneros, evangelistas, que eran itinerantes, iban de pueblo en pueblo. Y entre esos pastores, esos misioneros, esos evangelistas, esos líderes, también había gente no cristiana que se aprovechaba de la situación y llegaba a los pueblos, a las ciudades, a hablar de un evangelio que muchas veces no era el evangelio bíblico, y procuraban de las personas que les daban alojamiento aprovecharse de ellos. Tal es que ya en el siglo II, en unos manuscritos llamados la Didache, se menciona que había reglas para estos pastores o misioneros itinerantes, que no podían estar más de 2 o 3 días en un lugar y tenían que seguir su camino. Que si estas personas se quedaban más de 3 días, se debería de sospechar que probablemente fuesen unos vivales, queriéndose aprovechar de la buena fe de los que los arropaban, de los que los tenían en sus casas. Entonces Pablo aquí va a hablar de que él no necesita cartas de recomendación para nadie, porque las cartas de recomendación son los mismos corintios, mientras que otros sí necesitan cartas de recomendación para los corintios o para otros pueblos, porque eran personas desconocidas, pero Pablo no. Entonces cambia de tema Pablo y ahora dice lo siguiente: nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios, como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios, como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? En la Reina Valera, la palabra alabarnos está traducida como a recomendarnos, que se entiende que en una carta de recomendación lo que hacemos es elogiar a la persona que estamos recomendando, alabar a la persona que estamos recomendando. Entonces es correcta esa traducción cuando dice Pablo, nosotros, ¿verdad?, no necesitamos alabarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿O acaso tendremos que presentarles a ustedes o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Algunas personas necesitaban cartas de recomendación para ir a pueblos y ciudades a compartir su
propuesta, su doctrina, su fe o el evangelio. Y en algunos lugares les pedían cartas de recomendación para saber de qué iglesia venían. Pero Pablo dice, nosotros ni necesitamos pedirles a ustedes cartas de recomendación, ni tampoco necesitamos que les presentemos cartas de recomendación a ustedes. Ustedes mismos, los corintios, son la única carta de recomendación que necesitamos. ¿Por qué? Porque ustedes van a hablar de nosotros, lo que les compartimos, que es el Evangelio de Jesucristo, y no necesitamos más. Una carta de recomendación escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta de recomendación escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta de recomendación que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Ustedes, dice Pablo, son una carta de recomendación escrita por el Espíritu Santo y nos ha sido dada por Cristo mismo, quien Él ha obrado un cambio en su corazón. Por lo tanto, una carta de recomendación que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos, sus corazones, dice Pablo. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Nuestra capacitación no viene de nosotros mismos, sino de lo que Dios ha hecho en ustedes y en nosotros. Entonces, sigamos leyendo. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Pues Él, Dios, nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza. La nueva alianza o nuevo pacto es el pacto que el Señor Jesucristo ha realizado con su bendita sangre en el Calvario, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu Santo. La ley, dice Pablo, condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. ¿Y por qué la ley condena a muerte? Porque dice Dios que maldito todo aquel que no guardare la ley para hacerla. O sea, la persona que conoce la ley está obligada a hacerla toda. Y como no la podemos cumplir toda, entonces nosotros estamos ya condenados a muerte. Pero por la acción de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pagando por nuestras iniquidades, y la fe que Él nos ha dado para creer en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nos hace tener ahora, por gracia de Dios, vida, por creer en Jesús, porque Él es quien paga nuestro pecado. Y por lo tanto, nosotros que no pudimos cumplir la ley, ahora Cristo la cumplió por nosotros. Por eso Pablo dice, la ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte en el monte Sinaí y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo cómo el monte Sinaí temblaba, cómo se hacía un estrépito con grandes trompetas, cómo había oscuridad y relámpagos y el sonido de la voz de Dios. Fue con tanta gloria, dice Pablo, este evangelio, este nuevo pacto en Jesucristo es más glorioso. Entonces, si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande,
cuánta más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu. Cuánto no más será la gloria de este anuncio, de este evangelio, de estas buenas noticias del nuevo pacto en Jesucristo, que es una alianza fundada en el Espíritu Santo. Es decir, dice Pablo, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, repito, la ley dice que maldito todo aquel que no cumpla toda la ley. Sirve para condenarnos, pues ahora, dice Pablo lo siguiente, cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos. El Evangelio, pues, cuánto más glorioso será el Evangelio, las buenas noticias de que Dios nos hace justos. Nos hace justos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos da su justicia y Dios nos declara justos, nos declara inocentes, nos declara no culpables. Y nuestro pecado es transferido a nuestro Señor Jesucristo, quien fue mencionado, quien fue declarado como maldito, porque dice Pablo que el Señor Jesucristo fue clavado en una cruz. Y la ley dice, maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Entonces, Dios hizo una permuta, por decirlo así. Nos da la justicia de Cristo y transfiere a Cristo nuestro pecado. Ese mensaje glorioso, dice Pablo, es anunciado ahora a la humanidad. Y ese mensaje de Dios nos hace justos. Porque la gloria anterior, la gloria de cuando se entregó la ley, el primer pacto, ya no es nada en comparación con esto. Esa gloria maravillosa cuando se entregó la ley en el monte Sinaí está menoscabada con la gloria de este nuevo pacto en Jesucristo, que es mucho más glorioso este nuevo pacto. Y si fue glorioso lo que había de terminar por desaparecer, que sí lo fue, y en gran manera, en la entrega de la ley fue algo glorioso. Sin embargo, esto iba a tener que terminar. Y ahora, dice Pablo, mucho más glorioso será lo que permanece para siempre, que es el nuevo pacto en Jesucristo. Que todo aquel que cree en Él y se arrepiente de su pecado, viene a vida eterna. Y vuelvo a decir, nuestro pecado es dado a Jesús y su justicia nos es dada a nosotros. Precisamente porque tenemos esta esperanza, dice Pablo, hablamos con toda libertad y no hacemos como Moisés. ¿Qué hacía Moisés? Moisés se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos, los israelitas, se negaron a entender esto. Y todavía ahora, dice Pablo, los israelitas, cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender. Esa es una de las razones por la que los judíos actuales, cuando leen su Torah, no entienden que la Torah les estaba señalando y sigue señalando a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios. Ellos anhelan construir su templo para presentarle sacrificios de animales a Dios cuando ya no es necesario, porque Jesucristo es el Cordero de Dios. Ese velo les impide entender el Antiguo Testamento. Y dice Pablo, pues no les ha sido quitado ese velo, porque solamente se quita ese velo por medio de Cristo, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Hasta el día de hoy, Pablo decía esto allá por los años 40 y tantos de nuestra era,
Pero hasta el día de hoy, en el año 2023, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Y cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, Dios quita el velo. Y entonces, al darse cuenta de que en Cristo hay perdón de sus pecados, se cree en Él, se confiesa sus pecados para salvación, se vuelve uno a Dios en arrepentimiento y entonces hay libertad, hay salvación. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Nosotros ahora, ya sin el velo que todavía los judíos tienen, nosotros podemos entender, sin el velo, el mensaje del Evangelio. Y podemos entender que Jesucristo es el Cordero de Dios. Y podemos entender que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Y por lo tanto nosotros reflejamos la gloria del Señor, como si fuésemos un espejo que refleja la luz. Y vamos transformándonos en su imagen, en la imagen de Cristo, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces aquí Pablo habla de este nuevo pacto que el Señor Jesucristo ha realizado ya. Un nuevo pacto en el que tanto judíos como gentiles que creen en Jesús como el Salvador de sus vidas, que creen en que Jesucristo expió sus pecados al morir en la cruz y que se vuelven a Dios contritos y humillados y de una manera sincera piden perdón y entonces se comprometen a vivir una vida en santidad, entonces estas personas se vuelven hacia Dios y son un testimonio claro, un testimonio contundente, fehaciente para los demás de que Dios está obrando todavía. Querido hermano, en este año que estamos ya comenzando, yo te invito a que con todo tu corazón hagas un compromiso con Dios de vivir de una manera completa, total, real, profunda, comprometida pues con Dios, para que de esta manera puedas reflejar la gloria del Señor. Estamos disfrutando del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos disfrutando de un nuevo pacto en el que, si bien es verdad, vamos con todo el deseo por el camino estrecho para llegar hasta nuestro Señor y Dios, a veces tropezamos, pero Dios tiene gracia y misericordia de nosotros y nos levanta, nos restaura y nos anima a seguir. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por el nuevo pacto que Él ya instauró. Gracias te damos por nuestro Señor y Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir de una manera completa y total, comprometida, este año y los que nos permitas vivir, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Gracias por acompañarnos en YouTube o en Facebook. Gracias por estar al pendiente de nuestros videos los domingos a las 7 de la noche. Y muchas gracias también porque los compartes con tus amistades y familiares. Te rogamos que si no lo has hecho, compártelos. Nos interesa mucho que estos mensajes lleguen a más personas. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.